Somos dos amigas, Bea Marín, psicóloga, y Fran Ducasó, kinesióloga, que buscan informar y fomentar la conversación en sexualidad. Este podcast no sustituye ni reemplaza el diagnóstico o tratamiento profesional. Sin embargo, puedes encontrar orientación sobre cómo enfrentar problemáticas que afectan la sexualidad y vida en pareja. Gracias por estar con nosotras y esperamos que encuentres el episodio útil y entretenido. Este podcast se llama Queremos hablar contigo. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Queremos hablar contigo. Sí, bienvenidas. Por fin vamos a hablar de este tema. Lo veníamos conversando y poniendo ahí en nuestra pauta hace tiempo. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Bea? Vamos a hablar de menopausia y sexualidad. Eso, un tema súper interesante. Yo, en lo personal, estoy más cerca de la menopausia que de otra etapa en mi vida, así que me llega súper bien esta información. Amiga, estamos en la perimenopausia. Bueno, sí, totalmente. Entrando. Quizás. Sí. De hecho, ahora cuando despierto en las noches con un poco de calor, ya no digo, ay, es que se me quedó el escaldazono prendido, digo, es mi perimenopausia. Ay, sí, esta etapa es especial. Vamos a hablar entonces ahora de qué es la menopausia. Sí. Antes que todo eso sí, queremos hablar un poco de la perimenopausia, ¿cierto? Que es el camino de transición que ocurre antes y alrededor de la menopausia y que incluso puede empezar varios años antes y que tiene distintas características, son diversas en todas las mujeres, pero en general hay cambios en el ciclo menstrual, reglas más irregulares o distintas a lo que estábamos acostumbradas en lo habitual, y empiezan ya a aparecer algunos síntomas como estos aumentos ciertos súbitos de calor, alteraciones de sueño, alteraciones en el ánimo o en la energía. Y cuando ya llega la menopausia, entonces esta etapa termina. Y yo creo que es importante visibilizar esto y tampoco, o más bien, ver esta etapa tal cual como se dice, o sea, como una transición. Esto no es el camino al final de nada, sino que más bien es una etapa nueva, que creo que es importante verla desde ese punto de vista, porque si no puede asustar mucho, puede generar mucho miedo, puede generar mucha ansiedad. Por supuesto que van a haber cambios que van a ser quizás difíciles de afrontar, pero lo importante es que mientras antes podamos prever, y sabemos hoy día que tenemos hartas cosas que hacer para llegar a esa etapa más preparada, de mejor forma. Así que, habiendo dicho esto de la peri, vamos a la meno, propiamente tal. Y vea, la menopausia entonces es una etapa natural. Así es una etapa natural donde se produce un desbalance hormonal porque ya no se produce estrógeno y progesterona, ¿no? Y esto nos puede llevar a sentir algunos cambios, como tú mencionabas, físicos y psicológicos. Claro. En términos como biológicos, se acaba la menstruación, ¿cierto? Puede ocurrir desde los 45, quizás un poquito antes, hasta los 55 años más o menos. Eso igual todavía está en desarrollo, no es como un valor absoluto, ¿cierto? Hay mujeres que pueden tenerla antes u otras después. Y bueno, dentro de los cambios físicos está bueno el cese del ciclo menstrual, estos aumentos de temperatura. Los bochornos. Los famosos bochornos, sofocos, calores. Hay cambios también en la distribución de la grasa corporal. Y hay mujeres que reportan sentirse más fatigadas, más cansadas, incluso percibiendo un cambio en la productividad, como que ya no está la misma energía o la misma atención de antes. Así es. Por eso es súper importante cambiar algunos hábitos, claro, sí, en esta etapa. Exacto. Por ejemplo, mejorar la higiene del sueño, pero como decir, mejorar la higiene del sueño es como súper amplio y quizás es difícil, pero empezar a mirar ahora, pucha, ¿cuántas horas estáis durmiendo? ¿Estáis haciendo ejercicio suficiente? ¿Cómo estáis comiendo? Empezar a ver también ahora en esta etapa qué pasa con los alimentos que uno ya va a esta altura de la vida, a los 40 años, sabiendo los que te caen mal, los que te caen mejor. No sé si como hasta cierta hora, al día siguiente voy a amanecer cómoda, o en verdad si como después de cierta hora voy a amanecer con la guata más pesada o el estómago más pesado. O sea, yo creo que ahora ya uno está un poco en una parada en la vida en donde te conoces mucho más y a partir de ahí puedes empezar a tomar decisiones. O sea, si nunca te gustó el ejercicio en tu vida, amiga, vas a tener que empezar a hacer ejercicio ahora.
Pero no cualquier ejercicio parece, Fran, porque sí, eso es bastante controversial también. O sea, el ejercicio siempre va a ser positivo, pero sí sabemos hoy día que los ejercicios de fuerza son los más recomendados para esta etapa porque mejoran significativamente los síntomas de la menopausia, tienen un impacto importante en los cambios hormonales, pero además tienen beneficios en la densidad ósea. Y que eso va a ser súper importante para protegernos, ¿cierto?, hacia el futuro. Pero también porque mejoran la calidad de sueño, porque mejoran el estado de ánimo, porque mejoran también el control del peso. Entonces tiene un montón de beneficios. Pero también hay cambios psicológicos, pues vea. Así es. Ahora, hay que mirar que en esta etapa las mujeres vamos a reportar un cambio como positivo. Un cambio positivo de etapa vital, ¿no? Y todo cambio de etapa vital igual implica un duelo. ¿Ya? Como poder elaborar lo que se viene en la siguiente etapa. Pero ya a esta edad de la vida, 45, ya 55 años, ya la mujer en el fondo tiene mayor sabiduría, seguridad, ya como más empoderada. Lo que tú decías, ¿no? Como que ya la mujer ya sabe lo que quiere, lo que no quiere, ¿no? Tiene mayor independencia económica, ¿no? Hay más experiencia también con respecto a lo que se ha vivido, más conocimiento de uno mismo, más libertad quizás también, o tiempo para poder satisfacer algunas necesidades personales. Yo creo que obviamente todos los contextos son diferentes y si tienes hijos o no los tienes, en qué ciudad vives, cómo está el acceso a la salud, si como decía antes, si has hecho deporte toda tu vida, cómo se sitúa un poco ese hábito en tu día a día, pero yo creo que como que ya la tenés un poco más clara, siento yo. De todas maneras. Y como el cerebro reporta cambios, ¿no? Con todos estos cambios hormonales, ¿no? Es muy importante como empezar a cuidarse, ¿no? ¿Ya? Y eso tiene que ver con que hay que cuidar nuestro cerebrito para que llegue bien a la vejez, ¿no? Porque en esta etapa igual las investigaciones demuestran de que hay mayor prevalencia de trastornos de ansiedad o cambios en el estado de ánimo. Entonces a veces la persona puede sentirse como irritable y no entender por qué está irritable, ¿no? Más sensible, claro, más tristeza. Sí. Y también hay un duelo que tiene que ver un poco con la juventud, ¿no? Que también nos propone redefinir una nueva identidad. Sí. Pero ¿sabéis qué? No sé. Yo siento que o sea, lo entiendo y me imagino como lo que hablamos nosotros un poco en broma, como estas cosas que nos pasan asociados a esta transición de la perimenopausia y obviamente llegar a un punto en donde acaba la menstruación y con todos los cambios que implican, si uno lo ve viendo estas cosas como desde el lado más negativo, se hace mucho más difícil. O sea, si tú me preguntáis a mí, yo no quiero volver a tener 15 años. No quiero volver a tener 25 años en donde estaba obsesionada con el peso, en donde no sabía bien quién era, en donde no estaba segura de mi cuerpo, en donde recibí muchos comentarios porque yo soy una persona con textura flaca y me costó muchos años. O sea, yo te diría a mis 35 recién pude estar contenta con mi cuerpo, con mi color de pelo. O sea, yo no querría volver a esa etapa. Entonces, entiendo el concepto, pero siento que la sabiduría, como tú decías al inicio, o esta parada en la que uno está hoy día, en donde hay cosas que ya uno no va a permitir, cosas que te generan satisfacción y que quieres que estén en tu vida, y tomar esas decisiones, bienvenida a perimenopausia, bienvenida a menopausia. Si es que eso viene acompañado de todo este crecimiento, sí. Yo no querría volver a tener 25 años, te lo juro que no. Quizás por la menos celulitis ya, pero por una cosa muy personal, insisto. Pero no querría volver atrás, fíjate. Es que yo creo que esta etapa de la vida es bacán, ¿no? O sea, si bien están estas dificultades, uno también tiene que luchar un poquito con los estereotipos, ¿no? De lo que significa envejecer, ¿no? Sí, o sea, no podéis envejecer, o sea, todo está como tema como del Botox y como todo lo que te podéis poner en la cara, que uno ve también, además estas figuras que uno veía cuando uno era joven, no sé,
vamos así como Hollywood o música. Cristina Aguilera, ¿cierto? Que está mejor que cuando tenía 20 años, porque hay un montón de tratamientos que puedes usar ahora, y si te gusta y puedes acceder a eso, perfecto, está bien. Yo también, transparento, he usado Botox alguna vez en mi vida y lo encuentro bacán, o sea, me encantó el resultado. Pero si no tenéis las lucas para hacerlo, no podéis mantenerlo en el tiempo. Entonces siento que si tiene que ver con una cosa de cómo me veo, cómo me percibo, por mí misma, está perfecto, pero si tiene que ver con una insegurización por lo que va a pensar el resto, o como seguir vigente y tener que tener la cara absolutamente estirada como en el estereotipo, ahí me parece que ya entramos como en otro cariz. Así es. Yo creo que la invitación entonces es a poder transitar por esta etapa siendo compasiva con todos los cambios a veces que experimenta el cuerpo, que quizás a veces pueden no ser tan agradables, ¿no? Claro. Sin embargo, también poder mirar estos otros aspectos como que tú comentas de aspectos positivos, ¿no? Que tiene que ver como la experiencia, la autoconfianza, aceptar las primeras canas, las arrugas, ¿no? Claro. Que al final son muestras de madurez, de sabiduría. Sí. Y que siempre va a haber Botox para quienes no quieran, obviamente, verse o tener ese tipo de cambio. Y que está perfecto, absolutamente perfecto. Así es. Entonces vamos a ver también de qué manera esta etapa influye en la sexualidad. ¿No? ¿Ya? Y que si bien ya a esta edad no hay temor al embarazo, ¿no? Sí. Quizás ya hay menos tabú, ya te conoces, ya sabes lo que te gusta, lo que no te gusta en la cama, la menopausia puede influir en la disminución del deseo sexual. Pucha, eso mal, po. Ahí, claro, ahí a veces puede afectar, sobre todo como se trata de un cambio hormonal, a veces en la dificultad para lograr excitación, o a veces menor lubricación, Claro. o sensación de sequedad, o que pueden llevar a veces a sentir dolor en la penetración si el cuerpo no está suficientemente preparado para el coito. Entonces hay que aprender también a adaptarse un poco a estos cambios y adaptar un poco la sexualidad. Claro, pero lo primero que hay que hacer es consultar, ¿cierto? Porque hay muchas de estas cosas que desde la ginecología se pueden manejar, como por ejemplo con terapias de reemplazo hormonal. Exacto. Súper importante mirar, hacerse un chequeo para ver cómo están nuestras hormonas en esta etapa, ¿no? Otra pregunta muy frecuente en esta etapa es, chuta, ¿y qué hacemos entonces con el deseo sexual? ¿No? Porque si este deseo sexual es espontáneo, ¿no? Quizás puede ser que esté un poquito más mermado, ¿no? Porque quizás nos sentimos más cansadas, porque quizás ya hormonalmente no nos ayudan tanto, claro, ¿no? Estas hormonas, digamos. Entonces, considerar que la sexualidad no es solo el coito, ¿no? Que quizá acariciarse, besarse, mirarse, ¿no? Es algo que también puede contribuir, ¿no? En esta etapa, porque la sexualidad es un continuo, como hemos hablado, que debe estar siempre presente, ¿no? Y que te prepara para el encuentro sexual. Claro, eso pensando en estar en pareja. Pero en el caso de que no, también es importante no pensar, ¿cierto?, que porque estamos en esta etapa no podemos sentir placer, ¿sí? Entonces, siempre van a existir las instancias para tener esos momentos de autoplacer, y para eso hoy día existen un sinfín de elementos, ¿cierto?, que nos pueden ayudar a eso, vibradores de distinta naturaleza, la misma kinesiología de piso pélvico, que también puede ayudar un poco a reconectarse y encontrarse, ¿cierto?, con esta musculatura. En el caso de que haya dolor, como decías, Bea, también poder ver qué es lo que está pasando, el manejo multidisciplinario con ginecólogas o uroginecólogas, endocrinólogas, para ver también cómo se puede manejar si es que hay algún tema hormonal, aunque siempre sabemos que va a haber disminución de hormonas y puede ser necesaria una terapia de reemplazo, pero también hay estrógenos que se pueden aplicar locales en el canal vaginal, hidratantes vaginales para mejorar. Hay serums hoy día que se pueden aplicar dentro del canal que tienen el mismo o un pH bastante similar y que no generan ningún tipo de afectación a la flora. Entonces, hoy día, afortunadamente, hay muchas cosas que podemos utilizar para mantener también esas instancias de autoplacer vivas y presentes. Así es. Y no necesariamente estando en pareja. Exacto. Sí, yo creo que hay que apelar a todas las posibilidades que hay actualmente, ¿no? El lubricante tiene que estar en el velador. Y apelar entonces al deseo sexual, que como conversamos es multifactorial. Entonces también es invitar a nuestras auditoras a escuchar el capítulo de deseo sexual, ¿no? y mirar, digamos, de que acá ya tenemos que empezar a apelar a veces a un deseo sexual más receptivo. ¿Te acordáis, Fran, lo que era el deseo sexual receptivo? Sí.
¿sí? Aquí voy a pregunta de prueba. Ya, el deseo sexual receptivo es cuando te dan ganas, pero en respuesta a un estímulo concreto. Uh-huh. Como por ejemplo el contacto físico, la intimidad emocional, el coqueteo, las miradas. O sea, necesita como un motorcito para que se encienda. Claro, alguna lectura, ¿no? Erótica. Sí, una ¿no? película. O a veces a hacer algo que a ti te hace sentir como más bonita o más sexy, ¿no? Exacto. Entonces, apelar a ese deseo y ver qué pasa. ¿Ya? También entender, sin presionarse, por supuesto, que no tiene nada malo si tú no tienes deseo sexual. Exacto. ¿Ya? Pero preguntarse un poco qué es lo que estamos dispuestos a hacer si es que quisiéramos activar este deseo sexual receptivo que tú mencionas. Sí. No pensando en satisfacer o solucionarlo por satisfacer a la pareja, sino que como mirar, digamos, que la sexualidad no se acaba en esta etapa. Claro. Porque a veces las motivaciones también de las parejas se han orientado hacia otras áreas de la vida en esta etapa, ¿no? Pero hay que considerar que una relación sin una sexualidad satisfactoria es una relación más vulnerable, ¿no? Donde a lo mejor queda un espacio ahí insatisfecho, ¿no? Y en general igual a las mujeres esto nos puede generar un sentimiento de culpa, ¿no? Como de no poder estar a lo mejor satisfaciendo a lo mejor a la pareja, ¿no? Que puede quizás generar un problema a largo plazo en la relación, ¿no? Y sabemos que si hay un problema en la relación es algo que nos afecta a los dos. Sí. ¿Cómo se llama este libro que alguna vez hablamos? Te amo, pero... El libro Te amo, pero no te deseo. Sí. Sí, ese es un libro muy, muy bonito, que habla de cómo estamos transitando actualmente por el deseo en nuestra vida actual. Sí. Entonces, la propuesta sería atreverse a enfrentar el miedo de la exploración en la sexualidad con cosas nuevas. Así es, ver si se puede activar la fogata. Sí. ¿No? Que ya dijimos en algún capítulo anterior que no es ir a tener sexo en el baño de un cine ni en el baño de un avión, como en las películas. O sea, igual podría ser, pero como que no nos pongamos tan exigentes. Es conversar, es reinventarse. ¿Sí? Claro, es poner un poquitito de disposición, es evaluar también cómo está la relación en esta etapa donde a veces, bueno, ahora las mujeres somos madres mucho más viejas que antes, pero a veces también en esta etapa ya los hijos ya están más grandes, entonces también mirar ahí qué ha pasado con la relación luego de toda esta etapa de intensa crianza también es muy... Sí, ahí desafiante. Además que en esta etapa, como asociada a la menopausia, como alrededor de los 50 años y un poquito más, en teoría, si has tenido hijos a los 30, tus hijos ya deberían estar pensando en irse de la casa. O, supongo, yo me fui de mi casa a los 30 y tanto, así que no tengo nada que decir al respecto. Pero ya por lo menos hay como más independencia, no sé, pues los hijos quizás están estudiando, se van el fin de semana con los amigos, como que hay más como nido vacío, po. Claro. Exacto. Y eso también es como un terremoto para la relación, me imagino. Sí, es muy importante considerar entonces que el hombre aquí no tiene que presionar y tiene que acompañar en todo este proceso que está viviendo la mujer, ¿ya? Porque además tenemos que considerar que la sexualidad en el hombre y la mujer a veces es distinta, ¿no? O sea, ya lo hemos hablado, pero miles de veces. Yo creo que me quedó tan marcado cuando tú explicaste en alguno de los capítulos para atrás como que el hombre podría tener sexo con una mujer estando enojado, odiándola, pero las mujeres ni una posibilidad. Sí, el hombre se incentiva más rápido, ¿no? Por ejemplo, con lo visual, con una imagen, ¿no? Y para las mujeres el estímulo visual, por ejemplo, no es tan incentivador, ¿no? Las mujeres necesitamos activar el deseo desde otros estímulos, como puede ser, como tú mencionabas, las demostraciones de cariño, de atención, ¿no? Yo digo ahí que el hombre se calienta como una estufa a gas y las mujeres como una estufa eléctrica. Pucha, yo, ¿qué tengo en mi casa? Tengo de las dos. Y claro, efectivamente la estufa a gas tú la prendes y ya está. ¿Sí? La otra necesita un poco más de temperatura, de temperarse. De tiempo, claro. Y que la puerta esté cerrada, que no hayan fugas de aire por ninguna parte, que no hayan corrientes de aire. Sí. Ya, oye, ya, volvamos a la parte más biológica.
Los lubricantes, ¿sí? Que tú mencionaste de tenerlos en el velador. Bueno, hay distintos tipos de lubricantes. Ya, los lubricantes que más se recomiendan son en base a agua o en base a silicona, que sean certificados, por favor. No aceite de almendra, no aceite de oliva, por favor. Nada de esas cosas, por muy orgánicas que sean, no tienen nada que ver con las características de la mucosa vaginal y pueden generar irritación, ardor, mayor fricción, así que no utilizamos nada de eso. Y en caso de sequedad vaginal, bueno, primero tenemos que ir a la causa, ¿cierto? Y si es que estamos efectivamente ante esta ausencia de estrógeno, utilizar estrógenos locales. Hidratantes vaginales, como decía en un inicio también, que se pueden aplicar semanales o diarios, dependiendo cómo es ahí la tolerancia de la mucosa de esa mujer. Y los lubricantes son principalmente en base a agua porque son más parecidos a la lubricación natural. Tienen un pH que en estricto rigor debería parecerse al pH vaginal, que es ácido. Y digo en estricto rigor porque en el mercado existen numerosos tipos de lubricante, pero si tú mides el pH con una tirita que venden en algunas farmacias, pero también en tiendas especializadas, por ejemplo, de temas ginecológicos o el mismo de quine pisopélvico. Si tú mides el pH, te vas a dar cuenta en el mercado que no todos cumplen con el pH vaginal. Hay muy poquitos, hay algunas marcas que también depende de los lotes, ¿ya? Yo participo de una comunidad con unas colegas en donde siempre están mandando la foto del pH. Mira, este lote tiene el pH bueno y todo, para que uno pueda recomendarlo a las pacientes, porque obviamente hay pacientes que son más sensibles y al utilizarlo pueden sentir picor o que se absorbe demasiado rápido. Y finalmente el problema está en la composición del medio y no necesariamente de su canal vaginal. Fran, y ahí la gente que nos está escuchando podría ahí preguntar por interno qué se recomienda. Sí, ya. Completamente para sí. No mencionar ninguna marca. Ya no, que... porque nadie nos auspicia todavía. Si tuviéramos un lubricante que nos quisiera auspiciar, sería maravilloso. Empieza con, con la letra tanto. Bueno, también hay lubricantes que son en base a silicona. Yo sé que hay algunas recomendaciones de usar este tipo de lubricantes cuando hay mucha resequedad vaginal porque los envases a agua se absorben muy rápido. Sin embargo, el problema es que los lubricantes en base a silicona no tienen el pH que requiere nuestro canal vaginal. De hecho, los lubricantes en base a silicona son los que se recomiendan para tener sexo anal. ¿Sí? Porque la mucosa del ano tiene un pH que es más alcalino. Entonces ahí la silicona funciona bastante bien, pero no tanto para el canal vaginal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Igual lo puedes probar, pero si no funciona hay que descontinuar su uso y volver al lubricante en base a agua. Así es. Y también, bueno, empezar a explorar con una misma, ¿no? ¿Qué puede aumentar el deseo sexual o la excitación en esta nueva etapa que está viviendo? ¿No? Pero no como una exigencia, sino que como una oportunidad para ampliar el repertorio sexual. Claro. Descubrir nuevas formas de vivir la sexualidad y conectar con la pareja, ¿no? No solamente a través de lo genital, sino que, como hablamos anteriormente, de tocarnos, de vernos, de hacer masajes eróticos, sin intención de terminar en coito o penetración. Claro. O sea, ampliar el mapa de lo que enciende tu deseo. Yo creo que igual eso es un buen ejercicio en pareja. Pero de todas maneras, preguntarse, ¿no? ¿Cuándo yo prendo el deseo erótico en mi pareja? ¿Cuándo mi pareja prende el deseo erótico en mí? ¿Qué actitudes, qué actividades de mi pareja encienden mi deseo? ¿Qué condiciones favorecen el deseo? ¿Cómo Claro. te gusta que te seduzcan? ¿Cómo te gusta seducir? O sea, comunicarte. Sí, y porque también si pensamos en una relación que puede ser más larga, también estas cosas van cambiando a lo largo de la vida. Entonces lo que nos encendía el deseo quizás cuando estábamos recién pololeando o saliendo es muy distinto ahora después de 15, 20 años de relación. Sí. Entonces, trabajar con uno misma, ¿no? Respecto a esto y considerar que la sexualidad se debe vivir de adentro hacia afuera. Sí. Oye, ¿qué es lo que más ves en tu consulta sobre esta etapa y esta temática? Bueno, es un poco lo que conversábamos de explorar qué ha pasado con el deseo a lo largo de la relación, considerando todos los desafíos que la pareja ha tenido que ir sorteando.
Claro. ¿no? ¿Ya? Y bueno, generalmente ahí la dificultad tiene que ver con que la pareja vuelva a conectar sexualmente, ¿no? O sea, redescubrir juntos cómo adaptarse a esta nueva etapa de la sexualidad, como dijimos, con los cambios que esto implica. ¿Mm? A veces las dificultades de la sexualidad son metáforas de lo que ocurre a veces en un ámbito más global de la relación de pareja. Claro. Oye, ¿y hay factores de riesgo en los aspectos psicológicos de una persona que enfrenta la menopausia? Sí, yo creo que igual es importante esta pregunta que tú haces, Fran, porque hay algunas, por ejemplo, no sé, los trastornos disfóricos, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, que si alguna persona ha tenido esto durante la vida, ¿no? Puede, con la menor producción de ciertas hormonas, ¿no? También a veces también se genera menos producción de ciertos neurotransmisores, que son los que nos pueden dar esta sensación de bienestar. Entonces, si tú ya tuviste alguna de estos trastornos que ya mencioné, es importante que estés atenta a cómo te sientes en esta etapa. Claro, como que podrías requerir el apoyo psicológico o incluso farmacológico, como tomar algún antidepresivo o algo así en esta etapa, ¿o no? Claro, pero todo eso lo tiene que determinar un psiquiatra. Claro. ¿No? ¿Ya? Pero si me empiezo a sentir como muy distinta, me empiezo a aislar, a perder la capacidad para sentir placer, si siento mucha ansiedad, mucha tristeza, ¿no? Sin entender a veces como la causa que origina esto, Claro. Es una alarma para buscar ayuda. Sí. Oye, y en relación a la terapia sexual, ¿cuándo se recomienda y qué es? La terapia sexual se recomienda, Fran, cuando algún integrante de la pareja no está conforme con su vida sexual. Ya. ¿No? ¿Ya? O sea, no esperar a que este tema desgaste la relación, sino que es un llamado a atreverse de manera preventiva a veces a acompañarse con la pareja en este proceso. Ya. ¿Y qué es la terapia sexual? Es un conjunto de herramientas que ayudan a tratar las distintas disfunciones sexuales. Claro. Sí. Me imagino que es un tema profundo, como en términos de tiempos, ¿cuánto es lo que, como súper a grandes rasgos, podría tomar una pareja en ver como resultados o cambios cuando empieza un tratamiento o un manejo contigo? O con en general psicología. Mira, yo creo que hay que considerar por lo menos unas 10 sesiones. Ya como los cambios se van a ir viendo en el proceso. Ahora, obviamente depende del estado en el que llegue la pareja. Por eso digo que quizás también una consulta preventiva ayuda para poder proteger un poco la relación. Claro. Sí. Bueno, y en relación a la terapia kinésica, específicamente en esta etapa, creo que también es súper recomendable hacer un chequeo preventivo. De todas maneras, porque como tú hablaste, ¿no? Pueden haber muchos aspectos físicos que pueden interferir en la sexualidad en esta etapa, como el prolapso. Sí, ¿no? Las incontinencias urinarias, bueno, el mismo dolor pélvico también. Y porque hay veces en que estas disfunciones vienen desde mucho antes. Y que se pueden exacerbar por estos cambios hormonales en esta etapa. Entonces, siempre es recomendable, consultar con la ginecóloga o ginecólogo de cabecera, ¿cierto? Para que pueda hacer una derivación a kinesiología, ver cómo está la musculatura y también revisar a veces cosas simples que son conductuales, hábitos que hemos hecho durante toda la vida, como por ejemplo hacer pipí por si acaso, aguantarse mucho el pipí, estar acostumbrada a orinar un montón de veces al día, levantarse en la noche, cosas que normalizamos muchas veces porque nos han enseñado así o porque llevamos años sosteniendo esto, y la verdad es que hay muchas cosas de esas que no son tan beneficiosas para nuestros órganos de la pelvis, ni tampoco para nuestra musculatura episopélvico. Entonces es súper importante ir a mirar esta zona, no solamente por la parte más funcional, digamos, como ya hemos estado hablando, los cambios hormonales, ¿cierto? Y cómo ayudar para la función sexual, sino también las otras funciones que tienen que ver con la pelvis, la parte urinaria, la parte defecatoria, si quieres hacer ejercicio también, cómo está la musculatura, en qué condiciones o cómo integro mi musculatura para el ejercicio que voy a comenzar a hacer, etcétera. Así es, sí. Bueno, y el mensaje para los hombres ¿ya? Es que acompañen a sus parejas, que no minimicen el impacto que tienen los síntomas de la peri o la menopausia, ¿no? Ya se les recomienda a los hombres
estar, a acompañar, ser pacientes, no presionar, ser muy amorosos, muy tiernos, pero no muchas veces desde lo sexual, sino que de acompañar, ¿no? Que les pregunten a sus mujeres cómo se han sentido con todos los cambios que han experimentado. Sí, es súper importante la validación. O sea, al inicio de este capítulo mencioné que yo no quisiera volver a los 25 años y que al final la experiencia, la sabiduría o la madurez que uno puede tener en esta etapa es algo súper rico de poder visibilizar, ¿cierto? Hacerlo tangible, pero también uno va como priorizando o queriendo destacar en la pareja otras cosas. Y sabemos que la sexualidad es tremendamente importante y hemos hablado harto sobre el vínculo emocional. Y sobre todo en parejas que tienen harto tiempo de relación, que es importante, auditores y auditoras, que eso no se pierda. Y si ven que se está perdiendo, ya sea por el trabajo, por el estrés, por ansiedad, por problemas de distintas índoles, hay que ir a mirarlo, porque sabemos que cuando hay problemas en la sexualidad también es un síntoma, como nos ha explicado la Bea, de que hay un problema en la relación de pareja. A veces sí, ¿no? Bueno, ¿cuál es el mensaje entonces, Fran, que tú le darías a las auditoras, ¿no? En esta etapa? No tengan miedo. Que no tengan miedo de entrar en esta nueva etapa de la vida y que va a ser un periodo de adaptación. Principalmente eso, que no se presionen, que se informen, que busquen apoyo en pares, en mujeres que están pasando por lo mismo, que revisen sus hábitos y que tomen esto también como una oportunidad para enfrentar esta nueva etapa de una buena manera, desde quizás una nueva versión de ti, más saludable, con más ejercicio, más acompañada, más informada. Eso, creo que diría eso. Súper, me parece un súper buen mensaje, ¿no? Yo entonces agrego ahí que la menopausia no es el fin, ¿no? De la vida sexual. No sepultes tu vida sexual por la menopausia, sino que es una invitación a un nuevo comienzo. Eso, me encanta. Creo que faltan un montón de otras cosas que podríamos hablar sobre esto. Casi que un capítulo aparte de cada una de las cosas que hablamos. ¿Sí? De todas maneras, o sea, sí. Bueno, si alguien quiere profundizar un poco, ¿no? También nos puede contactar, sí. ¿no? No sé si, bueno, tienen nuestros sí, nuestros Instagram, y también vamos a dejar activados los comentarios abajo de este podcast en Spotify para que así puedan hacernos sus preguntas, si hay alguna temática de lo que acabamos de mencionar que les llama más la atención, que quisieran profundizar. Nosotras felices de poder seguir informando y hablando más de este tema para que se visibilice y se haga presente. De todas maneras. Bueno, Fran, ¿y de qué vamos a hablar el siguiente capítulo? El siguiente capítulo, no quiero hacer spoiler. Hagámoslo sorpresa, pero nos vemos en una próxima entrega. Bueno, ok. Vamos entonces a ir pensando que yo ya he pensado algunos temas. Sí, a ver. Sí, mira, yo he estado pensando esto como de lo que se llama relaciones tóxicas. Ok. ¿Ya? Interesante. Sí, o la infidelidad. Ya, interesante. También construcción de qué es la infidelidad en nuestros tiempos. Hay muchos temas de los cuales podemos conversar. Sí. Vamos a dejar una encuesta en nuestros Instagram para que así nos puedan ayudar a decidir las temáticas que más les interesa conversar y así también preparar ese material para una próxima entrega de este podcast que se llama Queremos hablar contigo. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao.